Mi nombre es Enrique Gil Guevara, soy médico ginecólogo especialista en medicina y cirugía fetal de Lima, Perú. Vamos a tocar el día de hoy el tema relacionado con el embarazo gemelar, básicamente con aquel embarazo de riesgo, es decir, aquel relacionado con el embarazo gemelar monocorial. Y estos son los tópicos que vamos a tratar, los relacionados al concepto de embarazo gemelar, epidemiología, factores de riesgo, el diagnóstico ecográfico y obviamente tamizaje y el seguimiento que se les debe hacer a lo largo del embarazo. Ahora, algo que debemos acá considerar importante, vamos a retroceder aquí la pantalla, denme un segundito, eso es, muy bien, es que este tipo de embarazos, los embarazos monocoriales en general, comparten la misma placenta. Y el hecho de compartir la misma placenta los hace ser siameses de placenta, placentopagos, y por lo tanto vamos a tener estas complicaciones que ya veremos más adelante en otras clases y que por lo tanto también sean susceptibles de terapia prenatal. Pero para eso tenemos que afinar conceptos. En primer lugar, el concepto de cigosidad. ¿Qué significa la cigosidad? Es básicamente hablar de gemelos que son idénticos y no idénticos. La pregunta es, ¿se puede determinar con seguridad al 100% por ecografía? La respuesta es totalmente no. Si nosotros analizamos y somos conscientes que estamos frente a una gestación donde hay un bebé masculino y un bebé femenino, definitivamente estamos frente a una gestación de dos huevos o cigotos distintos. Pero si tenemos una gestación donde hay dos bebés masculinos o dos bebés femeninos, así tengan cada uno su placenta, definitivamente nunca sabremos si son idénticos o no idénticos solo por ecografía. Y por el otro lado, si tenemos dos gemelos que comparten la misma placenta, definitivamente estamos hablando de un solo huevo o cigoto que se dividió en dos. Repito nuevamente para que quede claro, porque este concepto es fundamental en el primer trimestre del embarazo. Y con primer trimestre del embarazo no me refiero solamente a la ecografía genética de las 12 semanas, ojo, me refiero también a la ecografía de viabilidad, esa que hacemos a las 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas. Repito, cigosidad. Tres escenarios. Nunca se puede determinar al 100% por ecografía, pero hay tres escenarios. Si uno tiene un bebé masculino y un bebé femenino, que obviamente recién lo vamos a poder determinar a partir de las 16 semanas con seguridad, estamos frente a una gestación disigótica, es decir, dos huevos o cigotos distintos. Lógico. Muy bien. Y obviamente van a ser bicoreales y amnióticos. Si estamos frente a una gestación monocorial, definitivamente estamos frente a una gestación monocigótica, es decir, un solo huevo cigoto. Pero si estamos frente a una gestación gemelar bicorial, donde los dos bebés tienen el mismo sexo, nunca podremos saber por ecografía si son monocigóticos o disigóticos. Entonces, por ecografía, ¿qué realmente nos interesa a nosotros? La corionicidad y la amnionicidad. Entonces, la corionicidad va a estar dada por el número de placentas que nosotros veamos en la ecografía del primer trimestre a las 12 semanas. Doctor, y en la de viabilidad a las 6, 7 semanas, cuando todavía no aparece la placenta, porque no ha habido todavía la primera oleada de invasión trofoblástica, por el número de sacos gestacionales. Si hay un solo saco gestacional, va a haber una sola placenta. Si hay dos sacos gestacionales, va a haber dos placentas. La amnionicidad está determinada en ecografía de las 12 semanas, en el primer trimestre, por
el número de sacos amnióticos. Repito, determinada por el número de sacos amnióticos. Y en la ecografía de viabilidad va a estar determinada por el número de vesículas vitelinas. Es importante que aquellos que se dedican a la medicina y la cirugía fetal dominen la embriología. Sepan cómo el huevo cigoto, que se va dividiendo de dos células que se han fusionado, 2, 4, 8, 16 en mórula, en el quinto día ya empiezan a alcanzar un número mucho mayor, a tal punto que ya se convierten en el séptimo día en blastocisto, que cuando se logra implantar en la decidua materna y se produce el fenómeno de la implantación, vamos a tener una masa celular interna y una masa celular externa. La masa celular externa va a dar origen al trofoblasto, la futura placenta. La masa celular interna va a dar origen al disco bilaminar, al epiblasto y al hipoblasto. El hipoblasto va a dar origen precisamente a la vesícula vitelina. Y el epiblasto va a dar origen a la famosa gástrula, la gastrulación, que se da alrededor de aproximadamente el día 17 al día 21. Se forman las tres capas, ectodermo, mesodermo, endodermo. Esto es importante dominarlo porque nos va a poder entender cómo se da la división de este huevo cigoto para entender el concepto de monocorial, bicorial, monoamniótico, biamniótico. Entonces, ya sabemos lo que significa cigosidad, corionicidad, amnionicidad y obviamente el número de fetos, que ecográficamente vamos a poder determinar a partir de la sexta semana de embarazo, de acuerdo a la última regla. Y definitivamente, aquellos que tengan tres o más, por lo general hasta tres van a poder ver, ya se les llama embarazos múltiples de alto orden. ¿Cuál es la epidemiología y factores de riesgo para esto? Obviamente, lo primero que se les tiene que venir a la cabeza es la hiperestimulación ovárica como consecuencia de una terapia de fertilidad, ya sea de bajo o de alta, ya sea de baja o de alta complejidad. Recuerden que los nacimientos de los gemelos representan aproximadamente el 3% de los nacidos vivos. Pónganle 5%. De donde los gemelos disigóticos, o sea, dos huevos o cigotos, representan el 70% y los monocigóticos representan el 30%. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Porque esto no lo vamos a poder, como les dije, determinar al 100% por ecografía. La diferencia fundamental es que los gemelos disigóticos siempre van a ser bicoriales biamnióticos. En cambio, los gemelos monocigóticos en su mayoría van a ser monocoriales, pero una parte, como veremos más adelante, pueden ser bicoriales, dependiendo de en qué momento se produce la división. O sea, los disigóticos no se van a dividir, son dos huevos o cigotos que corren por su lado. A menos que uno de ellos se le ocurra la viveza de dividirse a su vez y originar una gestación triple, bicorial, triamniótica, etcétera, etcétera. En cambio, los monocigóticos, como les vuelvo a repetir, al ser un solo huevo cigoto, se divide en dos. Y dependiendo del día en que se divide, van a ser bicoriales biamnióticos, monocoriales biamnióticos, monocoriales monoamnióticos o siameses. ¿Se acuerdan que les dije de la embriología? Ahora vamos a tocarla más adelante. La prevalencia de gemelos disigóticos obviamente varía entre las poblaciones, en cambio la prevalencia de gemelos monocigóticos es relativamente estable en todo el mundo, de 3 a 5 por cada 1000 nacimientos vivos y no se ve afectada por la edad materna, la raza o la geografía. ¿Por qué? Recuerden que la prevalencia de los gemelos disigóticos se ve influida por la historia familiar. Son esos que, sí, mis tíos eran mellizos, mi prima es mellizo, eso es. En cambio, los monocigóticos le pasa a cualquiera, a ustedes, a mí, es al azar. Le puede pasar a cualquiera. Y pasa de 3 a 5 por cada 1000 nacimientos vivos. Hay una gran diferencia y quiero que por favor lo entiendan. Obviamente tienen que tener el tacto para decírselo a su paciente. Lo de los gemelos disigóticos es un fenómeno al azar, pero natural.
simplemente tener dos seres humanos desarrollándose dentro del vientre materno. Pero el tener una gestación monocigótica gemelar es una anormalidad, que hay que entenderlo así, no decirlo. Obviamente, tenemos que tener tacto, tino, pero tenemos que entenderlo nosotros. ¿Por qué, doctor Gil? Porque si nosotros no lo entendemos, quienes manejen esos pacientes no nos lo van a referir pensando de que es normal esta gestación. Toda gestación gemelar monocorial se le debe considerar de alto riesgo y debe ser referida a un médico ginecólogo especialista en medicina fetal. Eso tiene que quedar clara con esta presentación, porque es una gestación anormal. Debió ser un solo ser vivo y se ha dividido en dos. Por eso que es estable, es como la prevalencia de cualquier otra enfermedad. ¿Cuáles son entonces los factores de riesgo y la epidemiología? Obviamente la terapia de fertilización in vitro, la edad materna, la raza, la paridad, el índice de masa corporal, la dieta. Si uno ve, como le vuelvo a repetir, el número de gemelos se ha ido incrementando con el paso del tiempo. ¿Se acuerdan de la embriología? Listo. La embriología, ¿qué nos dice? Todos ustedes tienen que saber que aquí, dentro del ovocito, se transforma en óvulo una vez que entra a la cabeza del espermatozoide. Recuerden que el ADN mitocondrial del espermatozoide no ingresa, que anda en la cola del espermatozoide. Tienes un huevo cigoto y acá tienes otro huevo cigoto. Y cada uno evoluciona por separado, generando la mórula primero y luego la diferencia fundamental entre el blastocisto y la mórula, recuerden, es la presencia de la cavidad celómica. Y esto amarillo que ven acá, recuerden, así como esto que está acá, todo esto que está acá es la masa celular interna y todo lo que lo está rodeando es la masa celular externa. No se olviden de eso. Y aquí adentro vamos a tener el epiblasto y el hipoblasto, donde el hipoblasto va a dar origen a la vesícula primaria vitelina y el epiblasto va a dar origen a lo que es el futuro embrión. Y luego cada uno se desarrolla por sí solo en la matriz, en el vientre materno. ¿Qué ocurre en la gestación monocigótica? Tenemos un problema, que se forma un solo huevo cigoto, pero que se divide. Y el problema de dividirse es que dependiendo del día en que se produce esa división, se da el fenotipo ecográfico. Entonces, yo no quiero formar robots, eso es lo que yo hago aquí en el diplomado en Lima, en Perú, sino que les hago entender la embriología para que no tengan problemas al momento de razonar. Entonces, ¿qué es lo que se forma cuando uno dice robóticamente repite, ¿no? Si se divide entre el día 1 y 3 el huevo cigoto, estamos frente a una gestación bicorial, biamniótica. Si se divide entre el día 4 y 8, estamos frente a una gestación gemelar monocorial, biamniótica. Y si se divide entre el día 8 al 12, o sea, ya muy tarde, estamos frente a una gestación monocorial, monoamiótica. Y si se pretende dividir en el día 14, estamos frente a siameses. Obviamente, lo más común es que si se produce esta división, se dé en el 70% de los casos en el día 1 y 3, un 15 a 20% en el día 4 y 8, y obviamente un 5% que se dé acá, en el día 8 y 12. Entonces, ¿qué es lo que ocurre embriológicamente? Lo que ocurre embriológicamente es que en el día 1 y 3 todavía es mórula, no hay blastocisto, no hay masa celular interna, no hay masa celular externa, es mórula. Entonces, si se da la división entre el día 1 y 3 de la formación del huevo cigoto, cuando lleguen al día 5 o al día 7, que es cuando se produce la presencia de la cavidad, cuando empieza recién a producirse la presencia de la cavidad, ya están divididos y por lo tanto cada uno forma su propia masa celular interna y su propia masa celular externa. Por eso tienen su propia placenta.
Porque se dividen en mórula, cuando son células y todavía no hay esa cavidad que les estoy mencionando, la cavidad celómica. Pero ¿qué pasa en el día 4 y 8? Lo que pasa en el día 4 y 8 es que ya están entrando a la etapa de blastocisto. Ya se formó, como ustedes pueden ver allí, la masa celular interna y la masa celular externa. Y al formarse, definitivamente quedan unidos por esa masa celular externa, comparten la masa celular externa. ¿Okay? Lo que no van a compartir, porque todavía está en proceso de formación, como le vuelvo a repetir, es la cavidad o la vesícula vitelina, lo que va a ser la vesícula vitelina primaria, el hipoblasto. Todavía el hipoblasto no se ha dividido en vesícula vitelina o en la cavidad amniótica. Por lo tanto, eso es importante entenderlo. Por eso que la vesícula vitelina va de la mano con lo que va a ser el futuro amnios. En cambio, en el día 8 y 12, ya el blastocisto ya se implantó. Ya se produjo la evolución de masa celular externa en trofoblasto, ya empieza, por eso comparten la misma placenta. Y asimismo, ya el hipoblasto ya se transformó en vesícula vitelina primaria y ya hay una sola cavidad amniótica que se va a formar, por lo tanto comparten el amnios. ¿Y qué ocurre cuando pasa el día 14? Lo que pasa es que en el día 14 ya estás llegando al momento de la gastrulación. Ese disco bilaminar que estaba formado por el epiblasto y el hipoblasto va a transformarse, el hipoblasto, como le dije, en la vesícula vitelina, y el epiblasto se va a transformar en esas tres capas, se va a gastrular. Y por eso que si se divide el día 14 son siameses, porque ya se dio esa división en tres capas. Por eso es importante entender la embriología, para tener en la cabeza cómo se produce esta división y entender el por qué los órganos están unidos entre el día 4 y el 8, la placenta, entre el día 8 y 12, placenta y saco amniótico. ¿Por qué en el día 1 y 3 todo está dividido? Y no memorizarlos como un simple robot. Recuerden, los monocoreales son responsables de la morbimortalidad perinatal en embarazos gemelares. La tasa de mortalidad perinatal es 2 veces mayor que la de los bicoreales y obviamente 4 veces mayor que la de los embarazos únicos. Y ni qué decir de los problemas neurológicos, porque obviamente vamos a tener vamos a tener esta conexión vascular que al morirse uno, el otro se puede afectar al desangrarse y puede producir una hemorragia neurológica posterior. Nomenclatura. La nomenclatura básicamente está dada por, como les había dicho, ¿no? El embarazo múltiple, la cigosidad, número de cigotos presentes, monocigótico, disigótico o tricigótico, ¿no? Esos trillizos, tricoriales, triamnióticos, tres huevos distintos. La corionicidad es el número de placentas, como ya habíamos visto, monocorial, bicorial, tricorial. Y la amnionicidad es el número de sacos amnióticos, monoamniótico, biamniótico, triamniótico. El tipo de concepción, ¿cómo se realizó? Espontáneo, terapia de reproducción asistida. ¿Qué signos debemos ver? Este es básicamente un esquema que publicamos hace ya varios años en la revista peruana de ginecobstetricia, sobre el diagnóstico ecográfico de la coronicidad y amnionicidad en los distintos trimestres del embarazo. En la ecografía de viabilidad, como ustedes pueden ver, el número de sacos gestacionales te da el número de placentas y el número de vesículas vitelinas te da el número de sacos amnióticos. En la ecografía de las 12 semanas tenemos dos signos, el signo de lambda y el signo de la T invertida. En este caso, el signo de lambda está en relación con la gestación bicorial, obviamente biamniótica. En cambio, el signo de la T invertida, cuando la membrana está sumamente delgada, está en relación con la gestación monocorial biamniótica. Muy bien. No es tema de esta exposición porque me encargaron hacer una exposición sobre la gestación múltiple en el primer trimestre, pero recuerden que en el segundo y tercer trimestre influyen obviamente ya el sexo de los fetos,
la localización de la placenta, el grosor de la membrana intergemelar, que es inespecífico si uno no tiene la experiencia como para definir rápidamente si es bicorial o monocorial, pero hay algo que es importante entender. Ante la duda, siempre manejen la gestación como una gestación monocorial. No se olviden de eso. Manéjenla como una gestación monocorial. No es lo ideal, ojo, pero hay que manejarla así. Resumiendo, si tiene menos de 11 semanas, este es el cuadro que pusimos en el artículo de la Revista Peruana de Ginecobstetricia. Si tiene menos de 11 semanas, la gestación bicorial va a tener dos sacos amnióticos, dos sacos vitelinos, dos corions envolventes. La monocorial puede tener dos sacos amnióticos, como también puede tener uno, puede tener dos sacos vitelinos, como también podría tener uno en un mono, pero un solo espacio extracelómico, o sea, una sola cavidad gestacional. En cambio, entre las 11 y las 16 semanas vamos a tener en la monocoreal el signo de la T invertida y en la bicoreal el signo de lambda, y en más de 16 semanas el sexo fetal discordante, la gestación bicoreal. Es importantísima la ecografía de las 12 semanas, porque no solamente vamos a diagnosticar corionicidad, vamos a datear la edad gestacional, vamos a estimar riesgos y obviamente vamos a hacer una morfológica precoz. Todo el mundo habla de gestación monocorial y se preocupa solamente de síndrome de transfusión fetofetal y RCO selectivo. Y se olvida que existe una discordancia por anomalía fetal. Por eso es importante siempre evaluar la anatomía fetal, para poder estar seguros de que ninguno de los bebés venga con algún tipo de problema. Ya vimos la presencia del signo lambda en las gestaciones gemelares, ¿ok? Y el signo de la T invertida en las gestaciones monocoriales, en este caso monocoriales biamnióticas. Este es quizás el signo más importante, pero créanme, no es tan fácil de ver, no es tan fácil. Complementen siempre este estudio, especialmente si es que recién están iniciando en este campo, con sus ecografías de viabilidad. Eso no va a fallar. El saco gestacional es evidente cuando se ve un solo saco o dos sacos, o una sola vesícula vitelina o dos vesículas vitelinas. Recuerden que los embarazos gemelares con una discordancia en la longitud corononalga mayor al 10%, tienen definitivamente un riesgo significativamente mayor de pérdida fetal o pérdida perinatal. Pero acá hay que diferenciar dos cosas. Si estamos frente a una gestación monocorial, donde los bebés difieren de longitud corononalga, si estamos frente a una gestación monocorial, donde los bebés difieren a longitud coronalga, es muy probable que eso se convierta en un RCO selectivo, una restricción del crecimiento selectiva debido a una mala distribución placentaria. En cambio, si estamos frente a una gestación bicorial, con una discordancia en la longitud coronalga, es muy probable de que sean dos entes distintos y que uno puede estar teniendo un problema placentario precoz, pero de su masa celular externa, de su trofoblasto, de su placenta, no que esté conectado al otro bebé. ¿Y cómo estimamos el riesgo de aneuploidías? Básicamente, con la translucencia nucal y los marcadores bioquímicos como la beta-HCG y el papel. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Si tenemos una gestación bicorial gemelar y uno de los bebés tiene la translucencia nucal incrementada y el otro no, es muy probable que ese bebé tenga un mayor riesgo de aneuploidías. Pero si estamos frente a una gestación gemelar monocorial, que les acabo de decir que si es monocorial son idénticos, si uno tiene la translucencia nucal aumentada y el otro baja, no es porque uno tenga síndrome de Down y el otro no, es porque muy probablemente desarrollen un síndrome de transfusión fetofetal severo a las 16 semanas. De tal forma que uno ya, el receptor ya se está poniendo hidrópico y por eso se está hinchando y se está teniendo ese edema nucal. Pero también se puede utilizar el ADN fetal, ojo, para poder analizar los gemelos. Y los nuevos ADN fetales como el Panorama, por ejemplo, con el cual trabajamos nosotros aquí en Perú, no solamente nos habla de los riesgos, nos dice hasta la cigosidad. Tienen la capacidad de determinar el ADN fetal hoy porque utilizan pues este método que se llama el SNPs
single nucleotide polymorphisms para poder evaluar y detectar cuál de los bebés tiene la enfermedad y qué tipo de cigosidad tiene el embarazo. Y aquí lo que les había mencionado respecto a la translucencia nucal. La importancia de que la discordancia en gemelos monocoriales está en relación con síndrome de transfusión fetal severo. Y no es que uno tenga síndrome de Down y el otro no. ¿Cómo estimamos el riesgo de preeclampsia en un embarazo gemelar? Esto es importantísimo, porque no hay una estimación excelente ni tampoco una forma de prevenirla excelente. En realidad, la aspirina en gestaciones gemelares todavía no ha demostrado mucho poder reductivo, pero lo que sí es importante es que las gestaciones gemelares de por sí ya tienen un riesgo incrementado, como ustedes pueden ver en la diapositiva, de desarrollar preeclampsia. Un riesgo relativo de 2.9, casi 3 veces más riesgo de que si no fueran embarazos múltiples, con un intervalo de confianza entre 2.6 y 3.1, o sea que no incluye la unidad, por lo tanto tiene significancia. ¿Y cómo hacemos la estimación del riesgo de parto prematuro? Definitivamente también las gestaciones gemelares tienen mayor riesgo de parto prematuro. ¿Y algo ha funcionado? Nada ha funcionado. Nada ha funcionado. Ni el pesario, ni el cerclaje. Aunque, como vuelvo a repetir, en la vida diaria, cuando el cuello uterino se encuentra por menos de 15 milímetros y hay dinámica uterina, una vez calmada la dinámica uterina, uno tiene que meter el cerclaje para poder mecánicamente impedir y que no en nuestra cara se nos venga la gestación. Y lo mismo ocurre con la progesterona. Si vamos a administrar progesterona en gestaciones múltiples, si bien es cierto tenemos la evidencia de lado, tenemos que también tener mucho criterio clínico y hacer medicina fetal, materno-fetal personalizada para poder tratar de manejar el parto prematuro. Siempre tiene que utilizarse la progesterona natural micronizada por vía vaginal, no la muscular con caproato de hidroxiprogesterona, no por vía oral, porque como vuelvo a repetir, es la mejor vía en ese sentido. Y lo otro que les había mencionado, las malformaciones en embarazo múltiple. Para entender por qué es más común el embarazo múltiple es como comprarse los tickets de la lotería. Mientras más tickets te compres, más probabilidades tienes de ganarte la lotería. Si tienes más bebés, gestación doble, gestación triple, tienes más probabilidades de que uno de ellos esté enfermo. Por eso hay que tener mucho cuidado de no dejar pasar en el primer trimestre una evaluación anatómica de rutina de ambos gemelos, para de esa forma descartar algún tipo de anomalía. Entonces, resumiendo, nosotros nos preguntamos, ¿es un embarazo único? Sí. ¿Gemelar? Sí. ¿Cómo dateamos el embarazo gemelar? Ustedes pueden ver allí. Se utiliza la longitud corononalga mayor y valoramos si es que existe una discrepancia o no en cuanto al LSR. Doctor Gil, ¿cuánto es una discrepancia significativa? Cuando es más del 10% del otro. O sea, si uno tiene 65 milímetros y el otro 50 milímetros, hay más del 10% de diferencia con respecto a la longitud corononalga del mayor. Lo mismo ocurre con la discordancia en la translucencia nucal. Bicorial, riesgo de neoploidías; monocorial, riesgo de síndrome de transfusión fetal. Riesgo de preeclampsia está incrementado. Y si bien es cierto, como vuelvo a repetir, la aspirina no ha demostrado tener el mismo poder reductivo que en embarazos únicos, de todas formas se le hace profilaxis con 150 miligramos vía oral cada 24 horas antes de las 16 semanas hasta las 36 semanas, aunque hace poco acaba de salir un estudio, hace unos días, sobre el cortar la aspirina a las 28 semanas dependiendo de cómo está la nueva evaluación de las arterias uterinas y del cuadro clínico materno para disminuir el riesgo de sangrado a futuro en la madre. El riesgo de parto prematuro también tienen alto riesgo de por sí, pero más aún si tienen menos de 25 milímetros. Todas las gestantes gemelares, sean monocoreales o bicoreales, tienen que tener una cervicometría en la ecografía morfológica. Y todas las gestaciones gemelares tienen que tener una evaluación anatómica temprana porque el riesgo relativo, obviamente, de tener malformaciones se encuentra en 2. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esas complicaciones que vamos a discutir luego en siguientes clases? El síndrome de transfusión fetal, que en el primer trimestre se manifiesta por discrepancia en la translucencia nucal y que ya a partir de las 16 semanas es obviamente una discrepancia en líquidos amnióticos y en vejigas. Doctor Gil, pero si es mono-mono, ¿cómo evalúo la discrepancia en líquido amniótico? No, lo único que vas a evaluar es que va a haber una distinción marcada del vientre materno, pero lo que sí vas a ver es la discrepancia en las vejigas. Uno va a tener una vejiga gigante y el otro va a tener una vejiga pequeñita.
RSU selectivo, por supuesto, también 10 a 15%. En el primer trimestre una discrepancia en longitud corononalga y en el segundo trimestre ya una discrepancia mayor o igual al 25%. Síndrome o secuencia anemia policitemia gemelar, pues discrepancia en el pico sistólico de la arteria cerebral media a partir de las 16 semanas. Recuerden que los embarazos monocoriales tienen mayor mortalidad perinatal que los bicoriales y 4 veces más que los embarazos únicos, al igual que los problemas neurológicos. El esquema para hacer diagnóstico de complicaciones, no se olviden, lo veremos más adelante cuando hagamos otras clases, con respecto al líquido, evaluación del líquido amniótico, evaluación de la discordancia de territorios placentarios y la presencia de malformaciones discordantes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar la corionicidad en un embarazo gemelar. No existe diagnóstico de embarazo gemelar. Uno tiene que siempre decir embarazo gemelar monocorial o bicorial. Si es bicorial, listo. Siguiente ecografía o siguiente esquema sería la viabilidad, la gemelar, la genética a las 12 semanas y luego tu morfológica a las 22 semanas y luego evaluación del crecimiento cada mes. Pero si es monocorial, que puede presentar estas complicaciones que acabo de mencionar, de síndrome de transfusión fetal, de arrecio selectivo, anemia por sistema gemelar, secuencia TRAP, discordancia por anomalía fetal, una vez que le hago la de viabilidad y la genética a las 12, la siguiente ecografía tiene que ser a las 16, porque el periodo en que se presentan estas malformaciones es entre 16, estas complicaciones es entre 16 y 26 semanas. Y tenemos que valorar líquido amniótico, crecimiento, vejigas, anatomía, etc. Y de acuerdo a eso hacemos el control cada 2 semanas, hasta las 26 semanas. Y si a las 26 semanas ya no hay nada, ninguna complicación, cada mes. Y el parto, como muy bien dice acá, 36, 37 semanas. Doctor, ¿puede ser vaginal el parto? Si es gemelar bicorial, sí. Si es monocorial, no se recomienda. Si bien es cierto, la prevalencia es baja, pero siempre existe la posibilidad de una transfusión aguda, un síndrome de transfusión fetal agudo durante el trabajo de parto. Por eso se recomienda la cesárea a las 36, 37 semanas. Muy bien, y hasta aquí llegamos con lo relacionado al primer trimestre. Espero que les haya quedado claro y si hubiera alguna pregunta, me la pueden hacer llegar. Muchísimas gracias.